tema, el que hemos visto anterior, no era parte del texto, pero era la historia de las redes. Lo hemos descrito con bastante detalle, pienso, cómo han evolucionado las redes. Hemos hablado sobre las redes de computadoras, hemos dicho cuál es su definición, sus características. Aquí hay algún texto que implica lo que hemos hablado, pero lo que nos interesa es una interconexión. Los dispositivos tienen que estar interconectados, de alguna manera. Obviamente física, puede ser alámbrica o inalámbrica, y también lógica, que haya un software que permita, de alguna manera, hacer que ese hardware de conexión funcione. Y es lo que justamente vamos a empezar a ver hoy día. Vamos a ver esa diferencia entre el hardware de redes y el software de redes, de manera general. Y a medida que vayamos trabajando en los diferentes temas, vamos a ir hablando principalmente del software de redes, ya dejando solamente para el capítulo 2 la parte de hardware de redes. ¿Está bien? Entonces, también habíamos dicho que no precisamente es redes de computadoras, sino que ya no son computadoras solamente las que se conectan. Entonces, el término es muy específico, hay que tratar de generalizarlo, y la red de comunicaciones nos permitiría, de alguna forma, integrar todo esto. Como les había dicho, entonces vamos a revisar uno de los componentes de la parte de redes, el hardware. A nivel de hardware tenemos muchas clasificaciones, se puede encontrar en diferentes libros, diferentes clasificaciones. He extractado algunas de las más importantes para tener en cuenta los elementos que nos interesan. La primera se llama tecnología de transmisión. Y esto tiene que ver con de qué forma, con qué tecnología se transmite la información a nivel de las redes. Principalmente son dos: la de broadcast o difusión y la de unicast o punto a punto o point to point. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere cuando hablamos de broadcast o difusión? Que se va a enviar un mensaje a todos los de la red, sin excepción. ¿Algún ejemplo de broadcast que no sea de redes? No importa. ¿Alguien puede darme algún ejemplo de broadcast? ¿Algún ejemplo? Hola, hola. Más fuerte, por favor. Perdón, lo voy a desconectar el micrófono, discúlpame. Ok. Un ejemplo podría ser una conferencia. Una conferencia, ok. Vamos a suponer una conferencia en un ambiente donde hay una persona que está hablando y les llega a todos. Está bien, eso es broadcast. No le va a llegar a aquel donde la voz de la persona no alcance, pero eso es natural, eso es un límite físico, no tiene nada que ver con broadcast. ¿Otro ejemplo de broadcast? Dicen, ahora sí se me escucha, ¿verdad? Bueno, el Sí. broadcast creo que siempre lo vemos son las radios, los televisores, las ondas, a lo que yo estoy entendiendo, y utilizo yo broadcast cuando pasa el satélite, bueno, no el satélite, la ISS, cuando pasa, utilizo, no sé si eso es broadcast, porque utilizo un radio aficionado para captar los flip-flops para las ondas de sonido para captar imágenes. Eso también puede ser broadcast, creo. Sí, está bien. El ejemplo de las radios, radiodifusión, es un buen ejemplo de broadcast porque hay una emisora que con determinada frecuencia emite al éter, al espacio, su frecuencia, y con un sintonizador, o sea, en un equipo terminal que tenga algún tipo de reloj que cicle a la misma frecuencia que el transmisor, podemos recibir la onda y escuchar la radio. Ya los celulares tienen incorporados algunos hasta esa forma de poder ciclarse en esa misma frecuencia y poder recibir la señal de radio. La televisión lo mismo. Entonces hay una emisora que transmite vía aire la emisión de la señal y los aparatos receptores captan a través de un canal de frecuencia, la misma frecuencia de la transmisión, y pueden recibir. Es broadcast porque la emisión se está generando a todo lado hasta el alcance de la onda. O sea, no podemos emitir una radiofrecuencia, por ejemplo, aquí de una emisora, y que estemos escuchando en La Paz.
Si no tenemos retransmisoras, no podemos hacerlo. El satélite es un buen ejemplo en el sentido de la retransmisión, pero no es broadcast. El satélite no va a ser broadcast porque no está emitiendo para todos, a menos que sea la parte de televisión satelital o radio satelital. Si hablamos de televisión satelital o radio satelital, eso sí es broadcast porque estás rebotando señal a quien pueda recibir con una antena y una frecuencia. Pero cuando hablamos de comunicaciones satelitales, no es broadcast. Eso vendría a ser unicast. Otra cosa que decía su compañero es la estación satelital. Esa sí es broadcast porque está emitiendo a todos que puedan recibir en determinada frecuencia la señal que está mandando, imágenes, audios o lo que sea. Eso sí. Entonces ahí podemos diferenciar un poco lo que es o lo que no es broadcast. Pero broadcast no significa de todas maneras el hecho de ir y volver. Hay algo también que hay que distinguir ahí. Cuando hablamos de broadcast, estamos hablando de una emisión hacia todos, no necesariamente una recepción de todos. Ahora, dentro del broadcast, bueno, aquí antes de eso, hablemos de este elemento que está aquí. ¿Qué es un sniffer? O sea, hablamos de broadcast y el broadcast llega a todos. Ahora, pero el mensaje puede no ser para todos. Y en las redes ocurre eso. Se manda un mensaje de un equipo A a un equipo B, por ejemplo, cualquiera de estos gráficos, se distingue, ¿verdad? El equipo 1 está mandando un mensaje al equipo 5, pero la tecnología le permite mandar en broadcast. Entonces está mandando también al 2, al 3 y al 4, aún sin requerirlo. Entonces, la tecnología tiene que 2 recibe un mensaje que no le corresponde, tiene que descartarlo. 3 recibe un mensaje que no le corresponde, tiene que descartarlo. 5 recibe el mensaje que le corresponde, tiene que tomarlo. Y cuando responde a 1, también va a ser un broadcast, que le va a llegar a 2, a 3, a 4. Estamos utilizando mal el canal, si se fijan, pero eso es broadcast. Entonces, ¿qué sucedería si 4 recibe los mensajes que no le corresponden, pero los toma? Ahí estamos hablando de una vulnerabilidad de este esquema. Y esta vulnerabilidad se puede captar con algún programa que se llama Sniffer, que vendría a recibir cosas que no le correspondan. Está recibiendo paquetes que no le corresponden, aprovechando que la tecnología manda por el canal a todos. ¿Está bien? Ahora, el broadcast, de manera general, se puede dividir en unicast, en multicast y broadcast como tal. Broadcast ya lo hemos definido, es para todos. Un dispositivo manda un mensaje a todos directamente. ¿Cuál sería la diferencia entre multicast y unicast? Aquí tenemos un gráfico que nos muestra esta diferencia. Fíjense que multicast manda a todos, aún a este dispositivo que está en un color no azul, pero significa que simplemente este dispositivo no está recibiendo, perdón, aquí está broadcast, ¿no? Está mandando a todos, reciban o no, necesiten o no, requieran o no. Esto es broadcast. ¿Cuál es la diferencia con multicast? Que va a mandar solo algunos de los dispositivos. Entonces aquí necesitamos hacer una diferenciación. Este dispositivo ya no va a poder recibir la información, aun cuando esté sintonizando la frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Qué ejemplo podríamos dar de multicast? ¿Qué ejemplo podemos dar de multicast? Tal vez un mensaje para un determinado grupo, por ejemplo en WhatsApp. Ya, ok. Un mensaje a un grupo, no lo van a recibir todos tus contactos. No es el de los mejores ejemplos, pero podría funcionar. Otro ejemplo.
Ejemplo de multicast. Servicio de internet que provee Entel, Tigo, solo mandan a sus clientes, puede ser. Ya, está bien. Cualquier proveedor de internet va a tener una conexión con su cliente y le va a proveer el servicio. Eso es multicast. También puede funcionar con televisión por cable. Broadcast, televisión abierta. Multicast, televisión por cable. Solo aquel que tiene el servicio o roba la señal tiene televisión por cable. Pero aquel que tenga un televisor directamente puede recibir una señal abierta a través del broadcast. Una diferencia. Unicast es cuando un equipo va a mandar solamente a otro, uno a uno. ¿Qué ejemplo podemos dar? Vamos, piensen. Ejemplo de Unicast. Una llamada. Una llamada telefónica podría ser. Directamente la llamada está estableciendo una comunicación, un circuito entre dos dispositivos. Es uno a uno. El mensaje del WhatsApp a otra persona es uno a uno. ¿Estamos bien? Entonces, tenemos unicast, multicast y broadcast. Un elemento importante que no necesariamente se llama unicast, sino es punto a punto, porque hay una diferencia, porque no estamos en este esquema, no es este esquema, donde tenemos varios posibles receptores y solo nos comunicamos con uno. Esto es unicast, hay que diferenciar. Varios posibles receptores y solo nos comunicamos con uno. Varios posibles receptores y comunicamos a todos, broadcast. Varios posibles receptores y nos comunicamos solo con algunos, multicast. Esa es la diferencia. Pero el punto a punto no es un unicast. El punto a punto es una conexión entre dos elementos. Directamente. Y no existen otros. Solo entre dos elementos. Aquí, en esta conexión punto a punto, podemos diferenciar elementos como simplex, half duplex o full duplex, o un full duplex. Tenemos una gráfica donde nos muestra el simplex. ¿Cómo podemos caracterizar el simplex? ¿Qué es simplex? ¿Qué es comunicación simplex? Solo un elemento puede enviar, no puede recibir. Ok. Fíjense la dirección de la flecha, justamente. Este puede solamente mandar y este solamente puede recibir. Eso es simplex. ¿Qué ejemplo podríamos dar de simplex? La misma radio. La radio. La radio está emitiendo y hay un receptor. El receptor no puede devolver la transmisión, no puede responder. Claro que no es un punto a punto precisamente, ¿no? Es un broadcast, pero bueno, es una idea de una emisión en un solo sentido. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? La televisión. Ok, la televisión también. Tenemos el receptor y podemos recibir. No es un punto a punto, es decir, no están emitiendo para nosotros solamente. En realidad, estos ejemplos que me están dando serían unicast. No, perdón, no sería unicast, porque tendría que emitir solo para nosotros. Están emitiendo, nosotros estamos recibiendo, pero no podemos devolver. ¿Algún otro ejemplo que podríamos dar de punto a punto simplex? El teclado Inge. Eso está mejor. El teclado está mandando señal, pero el teclado no recibe. Ahora, bueno, hay algunos teclados sofisticados que pueden recibir algún tipo de información. No sé, algún teclado multimedia o algún teclado Bluetooth, etcétera. Estás recibiendo información. Pero el teclado, de manera general, solamente emite una dirección. Eso es un mejor ejemplo de simplex. Y una conexión punto a punto, porque el teclado no inalámbrico se enchufa, se conecta hacia la computadora. Y el flujo es del teclado hacia la computadora. Totalmente claro. Half duplex. ¿Cuál es la característica de un half duplex? Que podemos recibir y enviar al mismo tiempo. No. Se puede enviar y recibir, pero no al mismo tiempo, uno a la vez. Exactamente. Se puede mandar o recibir,
pero no al mismo tiempo. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? El walkie-talkie, tal vez. Está bien, un walkie-talkie. El walkie-talkie lo que nos permite es que mientras presionamos el botón del micrófono, se cierra el canal para que otros puedan mandar y solo pueden recibir. Soltamos el botón del micrófono del walkie-talkie y recién habilita para que otros puedan hacer lo mismo. Entonces estamos cerrando circuitos, si quieren, o bloqueando posibilidades. Es por eso que se han inventado códigos que permitan hacer que la otra persona sepa que han soltado el botón. ¿Cuáles son esos códigos? ¿Nunca han escuchado una conversación vía walkie-talkie? ¿Cambio? Cambio, go ahead, adelante, 10-4 en el caso de misiones policíacas. O sea, hay códigos que permiten saber que la otra persona ha soltado, porque de otra forma no se sabe. ¿Qué otro ejemplo podemos dar de half duplex? Vamos, piensen. Una conversación. ¿Cómo funciona la conversación entre dos personas? ¿Cuál es el protocolo? Uno habla y el otro escucha. ¿Ok? Espera que se calle para poder hablar. Es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo. Les hago una pregunta y me callo esperando respuestas. Entonces, ahí tenemos half duplex. ¿Qué pasa si estamos hablando al mismo tiempo? No se entiende. Ok, por un lado generamos ruido, no se entiende, se complica la cosa, pero estaríamos pasando a este otro esquema, full duplex. ¿Cuál es la característica de full duplex? Se puede enviar y recibir recibir. al mismo tiempo. Ok, se puede mandar y recibir al mismo tiempo. Ejemplo. Radiocomunicadores. Usar el Bluetooth. Radiocomunicadores sería half duplex. Bluetooth. No. Bluetooth es half duplex. Los juegos en línea, quizás, Inge. Juegos en línea. Ya, pero no es tan claro el ejemplo. Busquen otros ejemplos más simples. El celular también. Nuestra clase Meet, Inge. A nuestra clase, ok. Ustedes pueden hablar, yo puedo hablar. Ustedes pueden publicar, yo puedo publicar. Estamos en un full duplex. Claro que si hablamos al mismo tiempo, se ocasionan colisiones y no nos entendemos. Pero el medio nos lo permite. ¿Qué otro ejemplo? Celular. Una Celulares. TV. Ok, pues primero veamos el ejemplo de su compañera. Celulares. Ok, un teléfono nos permite hacer un full duplex. El teléfono como tal. Claro que si hablamos al mismo tiempo no nos entendemos. ¿El otro ejemplo cuál era? Una TV IP, Inge. TV. IP, con decodificadores. Ya vendría a ser lo mismo que TV por cable en todo caso, o una TV en una red LAN. No hay problema, pero estamos... la idea es tener que mandar algo. Tendría que ser más televisión interactiva, donde tú tengas un menú y puedas escribir algo o pulsar algo y que te responda. O sea, full duplex sería más interactivo. Eso es más televisión digital que TV IP, digamos, ¿no? Otro ejemplo. Una discusión. Aquí ya no sería una conversación, sino una discusión de dos personas. Cuando ustedes discuten con alguien, ¿están utilizando full duplex? ¿Nunca han discutido con nadie? Sí, porque los dos quieren hablar al mismo tiempo. Ok, ¿cuál es el medio que se está utilizando en una discusión?
medio de comunicación. No utilizamos un cable, utilizamos el aire. Y las ondas de frecuencia de la voz utilizan el mismo aire. Entonces llega a nuestros oídos nuestra propia voz y la voz del otro. Y genera confusión. A veces no nos escuchamos ni a nosotros mismos cuando estamos discutiendo. Hay más ruido. Existe otro concepto que se llama full duplex. ¿A qué nos referiríamos con un full duplex? ¿Qué ejemplo podremos dar con full duplex? ¿El internet? No, porque cuando estás, por ejemplo, utilizando el internet, estás haciendo un punto a punto de full duplex simplemente. Tú puedes subir cosas y descargar cosas. Cada uno de ustedes está haciendo un punto a punto con su proveedor de internet y a través del proveedor de internet nos estamos conectando todos. Pero podría ser nuestro ejemplo de videoconferencia que este punto a punto que tienen con su proveedor de internet y estamos concentrándonos en un solo punto que es nuestra clase del Meet, podría generar un full duplex, porque todos al mismo tiempo podríamos hablar. Nadie entendería, habría puro ruido, pero podemos hacerlo. ¿Entienden la diferencia? Entonces, una discusión entre muchas personas o una conversación entre muchas personas es un full duplex. Porque ahora no son dos elementos que se comunican en ambas direcciones y al mismo tiempo. Ahora son muchos elementos que se comunican en ambas direcciones y al mismo tiempo. ¿Están de acuerdo? O sea, la teoría nos dice que existe full duplex. La tecnología actual ha logrado que se genere un full duplex, donde ya no hay solo dos dispositivos, sino muchos. Se puede hacer una conversación tripartita. Podríamos hacer una videoconferencia o una audioconferencia con WhatsApp. Todos estamos habilitados y podemos hablar. Claro que con cierto protocolo de espera generamos conversación, o lo que estamos haciendo hoy día. Tenemos nuestro Meet abierto, hay 75 personas conectadas, las 75 podrían hablar, intentémoslo, o sea, habiliten su micrófono todos, y cuando les diga ya, van a saludar. ¿Les parece? Así que habiliten su micrófono todos, en absoluto. Quiero que todos habiliten su micrófono. Simplemente van a dar su nombre completo. Ok, háganlo, nombre completo. Qué interesante, ¿verdad? Pueden cerrar sus micrófonos ahora. ¿Se han dado cuenta? Han echado una interferencia, porque en realidad eran frecuencias solapadas, que es difícil discriminar qué era qué. Pero ¿qué hemos hecho? Full duplex. Selena, tarde te has conectado, ¿qué ha pasado? Ok, entonces, acabamos de probar un full duplex, que en la práctica la tecnología nos lo permite, pero que no es muy útil si no se respetan ciertos protocolos de uso. Consultas sobre broadcast y difusión y punto a punto. ¿Dudas? Ok, pasamos entonces al segundo elemento de clasificación hardware, la topología o disposición del espacio. Que significa que podemos agrupar este conjunto de dispositivos física o lógicamente de una u otra manera. ¿Por qué hacemos una distinción entre física o lógica?
Porque a nivel de hardware podríamos ubicarlos de una forma, y eso es física, pero a nivel de software podemos administrarlos de otra, y eso es lógica. Sin embargo, cuando hablamos de topología, casi siempre nos referimos a la topología física, no tanto a la topología lógica. Y existen múltiples topologías. La más antigua es la topología en bus. Es la que justamente ha caracterizado a las primeras redes Xerox. Vamos a ver en el tema siguiente una intervención del creador de las redes Ethernet, Robert Metcalfe. Él nos va a hablar al respecto de la invención que han hecho y las características futuras que se esperan con esta red, que aún todavía persiste. Pero se ha creado con topología en bus. ¿Cuál es la característica de una topología en bus? ¿Qué características tendrá? En que están Todos conectados están conectados de por un forma mismo cable. dinámica. Otra vez, por favor. ¿Están conectadas en serie? Están conectadas en serie. No precisamente, no es serie lo que tenemos. ¿Cuál sería la característica? Tal vez que como todos están usando el mismo canal puede haber colisión de datos. Ya, pero esa no es la característica de la topología. ¿Que tiene un único canal de comunicaciones? Ok, hay un único canal, un bus, se llama backbone normalmente, un canal, un cable al cual se conectan los dispositivos. Vamos a ver en el tema siguiente de qué forma se conectan, pero aquí vamos a entender simplemente que se conectan. Ese es un bus único. Y lo que decía uno de sus compañeros entonces, si este equipo, vamos a poner otro color, ¿se puede ver lo que estoy escribiendo encima? ¿Sí? Sí. Ok. Si el equipo A quiere mandar al equipo Z, va a mandar la información ¿con qué tecnología de comunicación? Acabamos de ver, por si acaso. Broadcast. Broadcast, ok. Entonces, esta información va a fluir a lo largo de todo el canal y va a llegar absolutamente a todos. El que es destinatario lo va a considerar y aquellos que no van a utilizar algo que se llama ética informática y van a descartarlo. ¿Por qué se considera ética informática? Porque yo no puedo leer algo que no me corresponde. Entonces el dispositivo actúa con ética informática y no abre nada que no le corresponda. Ahí es donde los sniffers, por ejemplo, se utilizan. El equipo se considera receptor de todo. La tarjeta se pone en un término que se llama promiscuo. Significa recibo de todo. Todo es para mí. Entonces el equipo, no importa que no sea el destinatario, va a recibir y va a tener un montón de contraseñas, datos, información que no le corresponde. Sin embargo, estamos considerando que aquí tenemos la ética informática. Solo recibe el que corresponde. Broadcast. Directamente es broadcast. Así ha empezado, es malo, porque estamos congestionando la red, este está recibiendo cosas que no debería, pero bueno, esa es la forma de trabajo. ¿Qué ventaja podría tener este esquema? ¿Cuál sería su ventaja? Vamos, tiene que tener alguna ventaja. ¿Ninguna ventaja? Tal vez la fácil adición de un nuevo nodo. Ok, la fácil conexión. Tenemos otro equipo, se puede conectar aquí y es fácil. Es
prácticamente utilizar un conector. ¿Cuál sería la desventaja? Inge, la desventaja sería si algún punto de estos pueda fallar, va a fallar todo el sistema. Está bien. Cuando decimos cualquier punto, puede ser una conexión a un equipo, no necesariamente la falla en el backbone. Solo podría ser la conexión la falla de un punto y que afectaría a toda la red. Toda la red no recibiría, no habría comunicación. Esa es una de las principales fallas. Vamos a ver por qué en el siguiente tema, por los dispositivos, etc. Pero aquí hay algo que no quiero dejar suelto, ¿no? Algo que está remarcado ahí. Entonces, cuando tenemos una tubería de agua, vamos a suponer que este extremo de la tubería llega a nuestra casa, y no tenemos una llave, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué sucede con el agua? Se desperdicia. ¿Qué tenemos que hacer para que el agua no se desperdicie? Colocar una llave o un tapón a la tubería, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer para que el agua no se desperdicie. Ahora bien, vamos a poner el ejemplo que este equipo está mandando un mensaje a este equipo. Entonces, el mensaje sabe muy bien que se difunde por broadcast. No vamos a interesarnos en la llegada de los equipos, la llegada a los equipos, sino en los extremos. ¿Qué va a pasar con la señal cuando llegue a los extremos? ¿Va a suceder lo mismo que con el agua? Para eso utilizan los terminadores, para que no haya un rebote. Está bien, entonces, pero aquí tenemos un sentido diferente. Si no colocamos terminadores, que en este caso serían los topes, la comunicación rebota y se vuelve a generar más información. Y aquí rebota y vuelve a generarse más información y vuelve a llegar a este extremo y rebota. Y estaríamos con una señal que se está multiplicando. En el caso de la tubería de agua, si está abierta, simplemente el agua se desperdicia. Y si tenemos topes, el agua llega al borde y vuelve o se estanca. No nos produce mayor problema. En el caso de la señal, si no tenemos algún tipo de tope, la señal rebota, rebota y rebota y rebota y va generando un montón de señal. De un mensaje podemos colapsar toda la red. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza un elemento que se llama terminador y se coloca en los extremos del backbone, del bus. Este terminador evita que la señal rebote. ¿Qué es este terminador? Porque aquí por abajo está diciéndoles hasta la impedancia, 50 ohmios. ¿Qué es este terminador? Este cable tiene dos hilos. ¿Está bien? Si los dos hilos se dejan sueltos, la señal rebota, que no tiene nada y vuelve. ¿Qué se hace? Se coloca una resistencia de 50 ohmios entre los dos hilos. Y esto hace que la señal muera cuando llegue a este punto. Se está cerrando el circuito y se está haciendo que la señal no rebote. Así que la señal se va a generar, va a llegar a los extremos y simplemente se va a anular. No va a rebotar. Y todo lo que fluya dentro de la red va a persistir. Entonces, el que tiene que recibir, va a recibir. El que no tiene que recibir, va a recibir, pero lo va a descartar. Pero la señal no va a rebotar. Característica básica de topología en bus. Ya no se usa, por lo menos con el tipo de cable ya no se usa. Utilizaba un cable coaxial para hacerlo. Con eso se ha inventado esta topología. Actualmente San Simón tiene un backbone, pero el backbone que tiene ahora es de fibra óptica. Antes tenía un backbone de coaxial. O sea, en la topología que estamos viendo, San Simón lo tenía antes.
Claro que en vez de una computadora tenía un departamento, una facultad, colgados a ese backbone que pasaba por todo el campus, con cable coaxial. Actualmente tiene el mismo backbone con fibra óptica. Y la fibra óptica no tiene este problema. No tiene. Además, el bus de fibra óptica no termina al vacío. El bus en la práctica termina con un dispositivo. Entonces, no existe este problema. Se está utilizando la misma topología física, pero una tecnología diferente. ¿Dudas sobre topología en bus? Avanza el tiempo. Como aquí dice, se ha empezado a trabajar con redes llamadas Ethernet. Al mismo tiempo que las redes Ethernet, diseñadas por Xerox, no se llamaban, bueno, se llamaban Ethernet, pero no estaban ampliamente difundidas, IBM hacía su propio trabajo. Les había hablado de que IBM es, todavía considero que es, pero ha sido una de las empresas que ha impulsado mucha tecnología. IBM ya tenía sus redes llamadas SNA, y vamos a ver en la parte siguiente, en el tema siguiente, en la clase siguiente, perdón, la parte de software de redes, que IBM ha tenido una influencia fuerte sobre los protocolos que manejamos ahora. Prácticamente ellos han inventado el software para redes y le han pedido a la ISO, a la Organización de Estándares Internacionales, que lo estandarice. Y la ISO ha agarrado la misma idea y le ha puesto otros nombres y lo ha estandarizado. Es lo que ha hecho. Nada más que se ha tomado mucho tiempo para hacerlo. IBM ha creado la primera PC. IBM ha creado la primera mainframe. IBM ha creado la primera PS. IBM ha creado la primera red de PCs. Pero con su tecnología. Xerox ha creado la primera PC, aunque no le ha llamado PC. Y tiempo anterior, 10 años antes que IBM. Y ellos también han creado la red y le han llamado Ethernet, con la topología en bus. Entonces, aquí hay una pelea, si quieren, entre la topología en bus basada en Ethernet contra la topología en anillo, llamada Token Ring, de IBM. ¿Qué características tiene la topología anillo? Vamos, alguna característica tiene que tener. Es cerrado, Inge. Es cerrado, ok, pero si se fijan, les hablaba de topologías lógicas y físicas, ¿se acuerdan? Topología física, bus, pero lógicamente yo puedo hacer que el último equipo se une con el primero. ¿Qué he logrado? Anillo lógico. Pero no nos vamos a complicar. Físico, simplemente. Entonces tenemos un ciclo, un elemento cerrado. ¿Qué características tiene la topología anillo? Donde el primero se conecta con el último, si quieren, y cierra un ciclo. ¿Qué características tendrá? ¿No hay un nodo central que pueda controlar la red? Ok. Si el equipo A quiere mandar al equipo Z, ¿qué tecnología de transmisión utiliza? Un paquete especial de datos llamado testigo token. Unicast, multicast, broadcast, punto a punto, ¿qué utiliza? Broadcast. No. Unicast. Broadcast implicaría que yo puedo mandar de esta forma, ¿verdad? A todo lado. Pero no funciona así. Unicast. Punto a punto, Inge. Punto a punto. No, tampoco. Multicast. Multicast. Ok, vamos a hacer que es una variación de multicast. Porque lo que está haciendo es mandar a Z, pero utilizando los otros dispositivos. Lo que va a hacer es mandar en un sentido la señal por el anillo y va a utilizar algo que le llamamos como un token. Vamos a ver en el tema 3 respecto a cómo funciona exactamente esto. Pero es el mensaje o el token llega al segundo equipo. El equipo dice, ¿es para mí? No, lo deja pasar.
El mensaje llega al tercer equipo. ¿Es para mí? No, lo deja pasar. Llega al cuarto equipo. ¿Es para mí? Sí, lo recibe. Recibe el mensaje y para contestar, ¿qué hace? Utiliza la misma dirección. Jamás pueden ir en dirección contraria. Siempre tienen que ir en una sola dirección. Esto es Token Ring de IBM, que ya no se usa. Pero, ¿qué ventaja tendría? Primero, ¿qué ventaja tendría? Ya no necesitamos los terminadores porque no hay rebotes. Ya por un lado, pero ese no es su ventaja. ¿Qué provocaba que en la topología en bus, aparte de los terminadores, la información viaje a todos y al que no quiera, reciba la información? La tecnología de transmisión. Broadcast. Aquí ya no hay broadcast. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿No existe tanta vulnerabilidad? No existen colisiones. O sea, no va a haber una congestión del canal. No va a haber muchas señales. Va a haber una señal dando vueltas. Una. Mientras que en broadcast puede existir muchas. Porque, por ejemplo, no hemos puesto el caso, pero podría ocurrir que en la topología en bus, por ejemplo, el equipo A esté mandando al equipo Z, que está haciendo broadcast, ¿verdad? Y todos están recibiendo al mismo tiempo. No al mismo tiempo, sino cuando les llega. ¿Qué pasa si el equipo B, que es este, quiere mandar al equipo Y? Entonces manda la señal, en vez de ser una mala idea utilizar, pero no importa. Manda la señal. ¿Y qué está provocando? Que el medio tenga dos señales al mismo tiempo. Por lo tanto, colisión. Es como dos personas discutiendo. No se entienden. Esto es lo que ocurre en este tipo de redes, broadcast. Si no se tiene un control adecuado de la forma de uso, va a ocurrir colisiones. Pero, ¿habrán colisiones en este esquema? ¿Qué opinan? No, porque solo va en un sentido. Exactamente. La información está fluyendo en un sentido y tenemos un token, es decir, tenemos el control. Y la máquina que tenga el control es la única que puede o enviar o recibir. Las otras no. Para que se hagan una idea de cómo funciona esto. Tenemos la clase y en la clase, para poder participar, alguien levanta la mano y habla. Tenemos un orden, un protocolo. Pero ¿qué pasa si extendemos la clase a un coliseo? Ahora el que quiere hablar levanta la mano y habla. ¿Los demás le van a escuchar? ¿Qué necesitaría esa persona para que los demás le escuchen? Aparte de gritar. Vamos, quieren que se escuche en un coliseo su voz. ¿Qué necesitan? Un dispositivo que amplifique. Ok. Algún tipo de amplificador. Necesitan un micrófono, un amplificador. Entonces, el que tenga el micrófono puede hablar. El contexto es el mismo. El que tenga el token puede hablar o recibir. Los demás no. Es como un turno. ¿Cuál es la desventaja entonces? La ventaja es que no hay colisiones. ¿La desventaja cuál sería? Que solo uno puede utilizar Ring. Sí, ¿no? ¿Qué implicaría eso como desventaja? Cada nodo tiene que esperar su turno. Ok, cada uno tiene que esperar su turno, el agarrar el micrófono. ¿Qué pasa si en vez de 4 son 100? ¿Qué pasa si en vez de 100 son 1000? Va a ser más lento. Va a tardar demasiado el tener el turno. Por lo tanto, desventaja. Cuantos más equipos haya en la red, menos tiempos de acceso van a tener.
o el turno que le toque va a ser 1 dividido entre la cantidad de dispositivos que tenga. Esta topología, como ha sido creada, se utilizaba algo que se llama MAU, Medium Access Unit. Unidades de acceso a la multistación, no era medium, multistation. Estos dispositivos se colocaban al anillo, no eran las computadoras como muestra esta gráfica. Esta gráfica es muy simplista. En la práctica había un dispositivo llamado MAU conectado al anillo y de este dispositivo se podía tener recién la red que tenían computadoras, que podía tener una topología, si quieren, en bus, no importa. Muchas computadoras conectadas al MAU. Y las MAU eran los que estaban conectados al anillo. Esto era Token Ring. Token Ring ya no funciona. Sin embargo, el anillo como topología se sigue usando. Entel tiene un anillo de fibra óptica en Bolivia que une 7 de los 9 departamentos. Ni Pando ni Beni están unidos, pero todos los demás departamentos están unidos en un anillo de fibra óptica que le permite tener una comunicación fluida y dar un buen servicio. Access tiene un bus de fibra óptica. Cuando lleguemos al tema 2 y a la fibra óptica les voy a mostrar esto. Entonces, las topologías se reusan, aunque las tecnologías sean obsoletas. La topología persiste. El Internet es un conjunto de topologías con diversas tecnologías. Les voy a mostrar el esquema de Entel a nivel Bolivia y se van a dar cuenta que ahí tenemos anillos, tenemos buses, tenemos estrellas, tenemos mallas. O sea, un conjunto de topologías mezcladas en una sola empresa. Y en el mundo, obviamente, esto se extiende mucho más. ¿Dudas sobre anillo? Okay. Veamos una topología más. Y mañana vamos a abrirlo un poco más si es necesario. Topología estrella. Esta nace principalmente para vencer los obstáculos que tenía la topología en bus. Y este desafío de vencer los obstáculos que tenía la topología en bus hace que la pelea entre Ethernet y Token Ring de IBM la gane Ethernet. Entonces, esta topología es importante. Primero, es la que utilizamos actualmente. Pero no es importante por eso. Ha permitido ganar la pelea. ¿Cómo es que gana la pelea con IBM? Topología, Ethernet versus Token Ring. ¿Qué características tiene la topología en estrella? ¿Tiene centralización de red? Ok, tiene un dispositivo que centraliza. ¿Qué ventajas le estaría dando este elemento central a la topología en bus? Primero, ¿qué tecnología de transmisión se utiliza aquí? Este es A y este es Z. ¿Qué tecnología de transmisión se utiliza? Punto, punto. Inicialmente se utiliza broadcast. Es lo mismo que el bus. Sigue con broadcast. Este va a considerarlo, este no va a tomar, este no va a tomar, lo mismo que broadcast. O sea, perdón, lo mismo que bus, broadcast. ¿Qué características más tiene? ¿Por qué esto es mejor que bus si ambos manejan broadcast? Miguel, bueno, tal vez creo que estoy entendiendo que tiene su propio sniper. No, el dispositivo central está simplemente siendo un concentrador de señal. Pero seguimos manejando como broadcast. Pero, ¿cuál ha sido el avance que hemos tenido ante una desventaja del bus? Cada dispositivo tiene su propio canal con el dispositivo central, por lo que si se daña o digamos si ya no afecta toda la red. Exactamente.
El gran problema del bus era que si un dispositivo dañaba su conexión, estaba afectando a toda la red. Aquí ya no, se está aislando el dispositivo. Obviamente, si el dispositivo central falla, todo falla, eso es obvio, pero ocurría lo mismo también con bus. Pero ya tenemos una deficiencia del bus mejorada. ¿Qué desventaja tiene esto? Si cae el nodo, todo cae. Ok. Si cae el nodo central, toda la red se cae. ¿Por qué será que esta topología le ha permitido, que Ethernet gane a Token Ring? Primero, Ethernet, si solo seguía con bus, perdía la pelea. Entonces, lo que ha hecho la topología en bus es migrar a una topología en estrella para ganarle al anillo, pongámoslo en ese sentido. Pero la tecnología en estrella prácticamente era lo mismo. Fíjense que esta extensión, lo voy a poner con verde hasta para que se note eso. Este elemento central está uniendo, les había dicho, como un concentrador. Nada más. Es un concentrador. En la práctica, yo tengo eso. Un punto que está uniendo todos los enlaces. Si yo este punto, hipotéticamente, lo extiendo como una línea, voy a suponer que este punto es un punto visto en corte. Si yo lo pongo en 3D y extiendo como una línea, ¿qué tendría en la práctica? ¿Qué tengo? ¿Qué es esto? Bus, sí. Es un bus. Seguimos con el bus, pero lo que hemos hecho es que ahora esta línea backbone principal del bus sea un concentrador al centro. Y esto me permita aislar que cuando uno tiene un problema se corte toda la red. Ahora, uno tiene el problema y solo se afecta a ese. Entonces, fíjense cómo se ha innovado tecnológicamente y se ha mejorado una falla. Pero seguimos en bus, porque se sigue manejando broadcast. El dispositivo se llama, ¿cómo se llama este dispositivo central? Hub. Hub. Exactamente. Este es un hub y es un concentrador. El dispositivo se ha ido mejorando y actualmente utilizamos ¿qué cosa en vez de un hub? Switch. Un switch. ¿Y qué característica tiene el switch? Este equipo A quiere mandar al equipo Z. ¿Cómo funciona el switch ahora? Mediante direcciones IP, Inge. No, el switch no sabe de IPs. ¿Cómo funciona? No estamos hablando de direcciones. Es broadcast, es unicast, es multicast, es punto a punto. Punto a punto y broadcast. No, ninguno de los dos. Multicast, le dicen. Es unicast, porque está agarrando a el switch conmuta. El switch es un conmutador. Conmuta un circuito para que se establezca el enlace entre estos dos. Si este equipo C quiere conectarse con este equipo W, el switch va a conmutar un camino diferente para que estos dos se conecten, sin afectar a los otros dos anteriores. Fíjense la gran diferencia con un concentrador. El conmutador está creando circuitos independientes. Así que ahora no tenemos broadcast. ¿Quién se encarga de eliminar el broadcast? El switch. Y generar un unicast. No es un punto a punto. Les he dicho que hay una diferencia grande entre unicast y punto a punto. Punto a punto es cuando hay los dispositivos conectados físicamente. En este caso es un broadcast, si quieren la disposición, pero la conexión, perdón, es unicast.
Entonces, hemos mejorado con la tecnología. Y los switches le han ganado la batalla al token ring. Ahora no tenemos colisiones que el broadcast provoca. Entonces, hemos igualado la ventaja que tenía Anillo. Pero la ventaja es que ahora podemos tener muchas máquinas y no hay ningún problema. El conmutador va a hacer el trabajo. Esa ha sido la razón por la cual Token Zinc ha dejado de fabricarse y Ethernet ha empezado a mejorar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Cómo funciona el switch por dentro y todo? Vamos a verlo en los temas siguientes, no se preocupen. Solamente doy pantallazos de cosas para que se entienda lo que estamos llevando en determinado momento. ¿Dudas? ¿Preguntas?